Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una clase más de Ayuda Word de Marcelo Garzón. En esta clase vamos a ver las diferentes formas de cómo colocarle la línea por encima a las letras. Vamos a utilizar tres formas para que puedan dominar este ejercicio. Muy bien, vamos a ver la primera forma, que es la más práctica y rápida. Vamos a irnos a la cinta de opciones y vamos a seleccionar Insertar. Luego vamos a ir a la opción de Formas y vamos a seleccionar esta forma de acá, que es la línea. Vamos a posicionarnos desde donde queremos colocarla y la arrastramos con clic izquierdo sostenido hacia la derecha. Calculamos que quede bien derecha y la soltamos. Vamos a cambiarle el color y vamos a cambiarle el grosor. Le damos clic y ya nos queda de esta forma nuestra línea. Pero tenemos un problema porque si borramos una parte de la letra, la línea no se borraría. Esta es una forma, pero no es la más estética para nosotros trabajar con la línea por encima de las letras. Acá le podemos dar doble clic a la línea y si le damos clic a esta flechita la podemos cambiar de color. Vamos a darle control Z y control Z y otra vez control Z hasta quedar en el inicio. Vamos a mirar la otra forma. La otra forma de hacerlo más práctico es seleccionando la letra. Nos vamos a ir a la opción de Insertar. Vamos a seleccionar en la parte final Ecuación. Cuando seleccionamos Ecuación se nos habilita este menú donde dice Diseño y se nos selecciona un recuadro en la palabra que seleccionamos. Vamos a ir a esta opción que dice Acento. Vamos a darle clic y se nos despliega este menú con varias opciones. Nosotros vamos a seleccionar la que está acá en esta parte que tiene la raya encima. Si le damos clic, vemos cómo se nos subraya la parte de arriba de la palabra. Vamos a hacer otro ejemplo con esta palabra occidental. La seleccionamos con clic izquierdo sostenido, la arrastramos, vamos a insertar, nos vamos a ecuación, ya se nos selecciona aquí esta parte. Vamos a acento y vamos a seleccionar la opción barras. Este ejercicio lo hacemos con una hoja de Word con texto. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos con una hoja de Word en blanco. Abrimos una hoja en blanco y vamos a ir a la opción de insertar. Vamos a ir a la opción de ecuación. Vamos a escribir Marcelo Garzón. La vamos a seleccionar, nos vamos a la opción de acento y vamos a seleccionar barras. Damos clic por fuera y vemos que ya tenemos la barra encima de mi nombre. Pero no lo podemos mover para algún lado, entonces vamos a darle clic, vamos a desplegar esta cinta de opciones y vamos a darle en justificación y si le damos a la izquierda se nos mueve a la izquierda y si le damos hacia la derecha se nos mueve hacia la derecha. Vamos a centrarla y ya nos queda centrada. Pero si queremos darle un libre movimiento, vamos a darle control Z. Para darle el libre movimiento vamos a ir acá en donde dice insertar. Vamos a insertar una forma y vamos a darle en rectángulo. Dibujamos el rectángulo con clic izquierdo sostenido, soltamos. Le damos clic derecho y vamos a darle en la opción agregar texto. Vamos a escribir el mismo nombre, Marcelo Garzón. Vamos a seleccionar, vamos a ir al inicio y le vamos a aumentar un poco más el tamaño. Volvemos a insertar, nos vamos a ecuación, la opción ecuación y nos vamos a la opción de acento. Deben tener seleccionado las palabras o las letras. Le damos clic y seleccionamos las barras. Le damos clic por fuera. Vamos a darle doble clic al cuadro. Vamos a ir a la opción donde dice relleno de forma y sin relleno. Como la letra es blanca, vamos a ponerla en color negro. Simplemente la seleccionamos, nos vamos a inicio y nos vamos a la opción donde dice color de fuente. Le damos en color negro
y ya se nos coloca negra la letra. Vamos a darle doble clic de nuevo al cuadro y contorno de forma le vamos a dar sin contorno. De esta forma podemos mover la letra para donde nosotros queramos, así la podemos dejar con libre movimiento, con el subrayado en la parte de encima. Muy bien amigos, vamos a repasar. La primera opción que les había dicho era simplemente en insertar forma e insertar una forma en cualquier letra que ustedes la quieran colocar. Esta opción que nosotros tenemos acá es una buena opción porque podemos cambiarle de color y de tamaño a la línea. La otra opción es seleccionar la palabra que queremos cambiar. Nos vamos a insertar ecuación, acento y seleccionamos la opción de barra. Damos clic por fuera y ya la seleccionamos. La otra opción que teníamos era abrir una hoja en blanco, ir a la opción de insertar, a la opción de ecuación, escribimos la palabra que queremos subrayar, la seleccionamos dentro del cuadro con clic izquierdo sostenido, nos vamos a la opción de acento y le vamos a dar en la opción de barras. Vamos a ponerla un poco más grande, vamos a inicio y vamos a aumentarle el tamaño. Quiero hacerles también la invitación a mi canal Ayuda Word de Marcelo Garzón, en donde encontrarán muchas clases y cursos de Word para que puedan dominar esta herramienta. Por ejemplo, tenemos el subrayado en la parte de abajo, cómo hacer el subrayado, cómo quitar el fondo de una imagen paso a paso desde un archivo de Word, y también cómo descargar imágenes desde internet y poderlas imprimir en un archivo de Word. Tenemos muchos cursos y muchas clases para todos ustedes, espero que les sea de gran utilidad. Muy bien amigos, espero que esta clase les haya sido de gran ayuda. Recuerden que les habló Marcelo Garzón de su canal Ayuda Word. Si les ha gustado esta clase, por favor los invito a que vayan a mi canal, se suscriban, den like y activen la campanita para que cada vez que yo suba una clase de Word, ustedes sean los primeros en verla. Que tengan una excelente vida y nos veremos en una próxima clase de Word. Hasta siempre.